Buenos días, tardes o noches, criaturas de la luz. Yo soy Zeta y bienvenidos nuevamente a un episodio de terror. No olviden que aquí leemos todos sus comentarios y sus anécdotas. Así que, sin más vueltas, comencemos con los relatos. Es una historia que me contó un compañero en época de colegio, es decir, hace mucho tiempo. Ellos son de Itagua y su papá le contó la siguiente historia. Eran los años 60. Su papá y sus tíos salían temprano a trabajar, iban caminando por los caminos vecinales y volvían ya entrada la tarde. En una de esas se quedaron a tomar después del trabajo y por ende iban a llegar de madrugada a sus casas, ya que debían caminar mucho. Cuando estaba en pleno camino, empiezan a oler algo fuerte y hediondo. Uno de ellos dice: «Ve a Luisón», y todos se ríen y siguen caminando. Cuando iban a llegar a una curva del camino de tierra, se les cruza lo que ellos dijeron era un perro del tamaño de un caballo, muy negro, apenas perceptible en la oscuridad. Ahí se asustaron y se escondieron en la maleza, contó el señor, que mientras estaban escondidos, el animal ese hacía ruidos raros y caminaba lento. Estuvieron escondidos hasta que amaneció, y recién ahí volvieron a sus casas, y nunca más tardaron, o si se quedaban a tomar, se quedaban a dormir en el lugar donde trabajaban. Soy personal militar retirado ya. La caza y la pesca son mis favoritos, y mi hijo mayor me acompaña desde los 6 años en todas partes. En el año 2013 fuimos a San Pedro, de donde soy oriundo. Con mi hermano mayor y mi hijo fuimos a pescar a orillas del río Paraguay, zona Saladillo. Acampamos a la tardecita, armamos nuestro camping con mi hijo y recogimos leña para la noche. Colocamos redes y empezamos a pescar. Después de sacar algunos peces, preparamos unos calditos de mandií y luego, pasadas las 12 de la noche, nos pusimos a descansar. Mi hermano durmió en la camioneta, mi hijo y yo dentro del camping. A eso de las 2 de la mañana, escucho el chillido de algún animal que creía eran los aguaraí que vinieron por el resto de la cena. Pero al mirar, no le encontré a mi hijo a mi lado. El cierre de la carpa estaba bien asegurado. Me levanto asustado, trato de abrir el cierre y corro con la linterna hacia donde se escuchaba el lloriqueo. Y como a 50 metros le encuentro a mi hijo, helado, con los ojos saltones en medio de la oscuridad. Le abrazo y le alzo, le grito a mi hermano, pero los silbidos eran fuertes y se olía algo muy fuerte en el aire. Quité mi rosario, le puse a mi hijo y nos volvimos a encerrar dentro del camping. Luego de mucho tiempo me comentó que alguien le sacó y le llevó ahí, que le veía, pero no podía hablar. Le traté con curas y otros médicos para superar. Volvimos a ir en el mismo lugar 30 días después para que él supere ese miedo. Ahora mi hijo tiene 21 años y es cadete militar de último año. Me llamo Eduardo Blanco, soy de Luque, Moracue. Agradecido por permitirme compartir con ustedes mi breve relato de una mala experiencia con estos seres que habitan con nosotros este planeta. Pido disculpas si en alguna parte no lo supe explicar. Así la próxima vamos a mejorar. Esa parte del río es muy famosa porque ya hubo muchos casos.
Tengo una historia relacionada al bombero de parte de mi papá. Me gustaría compartirlas si es que se puede. Bueno, la historia se remonta en el año 2010, en una noche de verano en la que el calor era sofocante. Como en aquel entonces no teníamos aire acondicionado, mi papá tenía la costumbre de sacar una silla y se sentaba en el corredor de la casa hasta quedarse dormido por algún vientito que pudiera soplar. Cabe destacar que en ese tiempo había fallecido recientemente nuestro amado perro, el compañero de la familia, a causa de la leishmaniasis. Un dato muy importante. Cuando estaba ya a punto de quedarse dormido, sintió algo pequeño y peludo pasando una y otra vez por debajo de sus piernas. Enojado le dijo al perro que parara, porque él en vida tenía la costumbre de hacer eso. Si estaba sentado, pasaba debajo de tus piernas de vez en cuando. Hasta que ahí entró en cuenta de un detalle. Mario, como se llamaba nuestro perrito, hace poco había fallecido, y él era de la raza bulldog. Su pelaje no era abundante. Cuando se percató de eso, se quedó bien quieto, hasta que el movimiento de aquella cosa que creemos que era el caraipijaré se detuvo. Otra cosa que él dijo es que no se animó a mirar hacia abajo y se quedó con los ojos cerrados cuando se dio cuenta que evidentemente no era el perro, para no ver algo que le pudiera conmocionar y asustar. Cabe destacar que el comportamiento de este ser no era algo muy típico del bombero, por lo que si tienen alguna idea de qué podría ser, me gustaría que lo dejaran en los comentarios. ¿Cómo estás, amigo? Yo soy el de TikTok, Jorge. Te quiero contar lo que me pasó hace como 4 o 5 meses atrás. Quedamos con mi papá y con mis tíos de ir a pescar en el río Aguaral. Siempre nos íbamos ahí ya que mi papá fue criado por el Señor. Es un lugar donde no hay casas y la ruta queda a 3 kilómetros del río, porque vive al lado del río. Quedamos en que nos íbamos con mi papá y mi tío en una canoa, y mis otros 3 tíos se iban en otra canoa. Empezamos pescando a las 4 de la tarde para las carnadas que serían por la noche. Todo normal, todo tranquilo hasta ahí. Cuando empezó a oscurecer, empezó lo turbio. Canoa para pescar de ahí. Mi papá se quedó en la orilla a pescar. Nosotros escuchamos cómo estiraba las líneas y eran pescados de buen tamaño, que se escuchaban como querían salir. Fueron como unas 10 veces. Como mi tío ya estaba confiado de que sacó mucho, llegamos junto a mi papá y mi tío le pregunta cuántos ya sacó. Entonces mi padre le dice, ni uno. Se me escapa todo antes de ver qué pescado es. Mi tío se sube otra vez a la canoa y yo me quedo con mi papá. Cuando vuelve a tirar el anzuelo al río, se escucha como el pez salta y come la carnada. Mi papá le da un fuerte tirón a la línea, pero se queda trancado. Y cuando apunta con la linterna, el anzuelo estaba por un árbol atado. En ese momento salimos del río y nos fuimos directo a casa. Según mis tíos, era el bombero, porque el árbol estaba encima del río, como a 3 metros de altura. No hay animal que pudo haber hecho eso. Muchas gracias, en serio. Tenía que compartir esto contigo. Necesitaba a quien contarle. Te agradezco un montón. Saludos. Hola, soy el seguidor de TikTok, como te dije. Mi bisabuelo mató a un Luisón. Bueno, así empieza la historia. Mis bisabuelos vivían no tan cerca del cementerio y la señora no creía tanto en las historias paranormales, como decía ella. Pero mi bisabuelo salía tanto en fiestas y que ella siempre se quedaba sola. Y ya sabes que en ese entonces no había luz eléctrica y otras cosas. Entonces, normalmente por las noches no se hacía mucho más que cenar, lavar todos los cubiertos y ya solo debilitó. Vio una estaca y le clavó en la espalda.
Luego le puso el rosario y se desapareció. Desde ese entonces mi abuelo fue muy católico y creía ya en estas cosas.